¿Qué tal, chicos? Buenas tardes. Oigan, estoy aquí muy atorado con unas cuestiones de la academia. No voy a poder acudir ahorita al aula, pero les grabo la sesión para que la consulten con calma y dudas y comentarios los aclaramos en la próxima sesión, ¿claro? Entonces, ahorita voy a compartir pantalla. La vez pasada nos quedamos en cultura, ¿sale? ¿Qué es la cultura organizacional? Entonces, ¿cómo lo definen los autores? Es el conjunto de suposiciones, creencias, valores y normas que comparten y aceptan los miembros de una organización, ¿sale? Dicho en otras palabras, es el ambiente en el que los seres humanos, que los trabajadores, desarrollamos nuestras actividades colectivas, ¿sale? Entonces, desafortunadamente, como buenos mexicanos, siempre el trabajo en equipo uno, no digo que todos, ¿no? La inmensa mayoría, obviamente hay sus excepciones, muy buenos equipos de trabajo, muy buenas instituciones público-privadas. Sin embargo, un denominador común es de que dejamos, y me incluyo para efectos de estadísticos como mexicano, dejamos todo para el último, ¿no? Entonces, eso de dejar todo para el último parte de que de una mala planeación. Puede ser que por el exceso de trabajo, ¿sale? Que es común también en los mexicanos, el burnout. Puede ser por falta de planeación, puede ser por la misma cultura que para irlo postergando. Entonces, todo esto repercute en los objetivos, obviamente planteados, y en el desarrollo de las actividades cotidianas, diarias de la organización, ¿no? Entonces, como se dan cuenta, pues es muy complicado, es muy complicado desarrollar un plan estratégico para cambiar actitudes, suposiciones, creencias, valores, normas en los mexicanos, ¿sale? No estoy diciendo que sea imposible, pero es muy complicado. Y esto pues definitivamente va a repercutir en los objetivos, en la salud financiera, en la rentabilidad de las organizaciones, etcétera, etcétera. Aquí lo que hago en este siguiente material literal es copio y pego de un libro de un autor, para que nada más vean cómo la cultura, pero en este caso de quién, de Cervecería Cuauhtémoc, Moctezuma, ¿no? Pues es una cervecería mexicana, creo que hay mucho capital extranjero en ella, es la Tecate, vaya, quien no la conozca, pero por marca comercial Tecate creo que todos lo ubicamos, y de la Cervecería Cuauhtémoc, que es una de las organizaciones icónicas de la ciudad de Monterrey, al norte de la República Mexicana. Fue fundada en 1890 por Isaac Garza y José Calderón, con el apoyo de José Garza, Joseph Snyder, Francisco Sada, la famoso corporativo Garza Sada, sale de Monterrey. La convicción de los fundadores era incentivar a los colaboradores, o sea, a los trabajadores, con un atractivo paquete de salarios y prestaciones. De hecho, esta empresa fue una de las pioneras en percibir o concebir a los trabajadores como colaboradores y no como empleados, es decir, como seres humanos provistos de dignidad y de importancia dentro de un esquema estructural, ¿vale? En 1901 y 1902, durante la recesión, la empresa elevó los salarios y aumentó las prestaciones. En 1906, a pesar de la crisis financiera internacional que se presentó en ese periodo, se estableció un sistema de guarderías y una escuela para hijos de los colaboradores, promoviendo además la colaboración con organizaciones mutualistas. Estas iniciativas fueron consideradas como vanguardistas. Asimismo, llamó la atención que en 1907, cuando regularmente las jornadas laborales eran de 12 horas, Cuauhtémoc Moctezuma las bajó a 9 horas. También se desarrolló un programa integral de capacitación, sobre todo en el área operativa, lo que convirtió a los obreros en personal altamente calificado con acceso a mejores salarios. Don Isaac Garza, cuando sus hijos Roberto, Eugenio concluyeron sus estudios profesionales, obviamente todos estudiaron fuera, supongo, los ubicó en puestos de segundo nivel como ayudante superintendente y como agente de ventas, respectivamente. Ello con el fin de que aprendieran las bases del negocio, tal como reza el refrán. Para saber mandar hay que saber cómo se hacen las cosas, y contrario a lo que normal o usualmente prevalece en las empresas familiares, es decir, que el hijo del dueño fundador se incorpora a la organización o a la empresa con cargos directivos. Esa organización también otorgaba servicios médicos, medicinas, escuelas, descuentos para tirar ropa, calzado, fomentaba el deporte, apoyaba la obtención de vivienda. Estamos hablando de 1900, inicio del siglo, ¿sale? Entonces, fueron muy vanguardistas,
Hoy en día sabemos que pues muchas empresas, el claro ejemplo aquí en Sinaloa tenemos a los Coppel, la familia coppeliana muy grande, por lo menos conocemos a alguien aquí en Sinaloa, en Culiacán, que trabaja con los Coppel y tienen un repertorio de prestaciones por ser trabajador o colaborador de Coppel, y así como ellos, pues hay muchísimas, ¿no? Casas Ley, nosotros como universitarios tenemos beneficios, ¿sale? Muchos de los que iniciaron Cuauhtémoc Moctezuma en 1906, 1907, ¿sale? Entonces, aquí, ¿qué es lo que hacen? Resaltan el trabajo de los colaboradores, de los empleados, los proveen, los capacitan, los mejoran para que obviamente suban organizacionalmente, verticalmente en la organización y puedan tener acceso a mejores, ¿qué? A mejores sueldos, obviamente, un mejor desarrollo, un plan de carrera. Entonces, la creación y convicción de la cultura, ¿qué te dice la literatura? Que existen ciertos factores que influyen en la creación de la cultura. Las costumbres y las tradiciones, obviamente, van a ser impregnadas por los fundadores y los primeros miembros de la organización, así como otros elementos que van a reforzar y sostener estos valores, como es la fuente primaria, es decir, estos mismos trabajadores o fundadores. Por la cultura de una nación resulta la interacción entre prejuicios y suposiciones de los fundadores, las creencias, los actitudes, los valores y los primeros miembros contratados, o sea, los empleados, ¿sale? Que obviamente van aprendiendo estas suposiciones, estas creencias, estos prejuicios de los fundadores y lo van a ir transmitiendo de generación en generación. Conforme la empresa va creciendo o se va integrando nuevos colaboradores, pues van a transmitir estos valores, estos prejuicios, estas creencias, ¿sale? Por otro lado, existen diferentes formas para transmitir la cultura organizacional. Dentro de ellas son las historias, los rituales, símbolos materiales y lenguaje, ¿sale? Y dependiendo del mercado o el área en el mercado, el nicho en el que esté inmersa esta organización, pues estas historias, estos rituales, estos símbolos materiales, estos lenguajes, pues va a variar, obviamente, ¿no? Se tiene, por ejemplo, la historia de cómo se transmitía la cultura, uno de los socios, de los dueños del TEC de Monterrey, también de la familia de los Garzasadas, de ese corporativo, donde, que comenta la literatura, que este personaje bajaba al comedor estudiantil a desayunar en aquellos inicios, ¿sale? Obviamente, como este grupo de empresarios exitosos, altamente competitivos, económicamente muy pudientes, ¿qué es lo que decidieron, qué es lo que vieron? Que cuando ellos pasaran a sus hijos, las generaciones, a estar al frente de sus empresas, los sistemas educativos en Monterrey en ese entonces carecían de las habilidades, de las técnicas, del perfil de egreso, vaya, del alumnado, con base o en las necesidades que sus empresas tenían en esos tiempos. Entonces, es de ahí que ellos nace o surge la necesidad de crear un instituto de educación superior con base en las características, ¿sale? Que ellos ocupaban para sus empresas. Es como surge el TEC de Monterrey. Sabemos que es una institución de educación superior como universidad, definitivamente pues no está en el mismo rubro, este sector privado, y es altamente competitiva, muy, muy demandada y obviamente pues muy cara, ¿no? Eso también ya se sabe, ¿no? Entonces las historias que cuentan que cuando recién se fundó, obviamente él acudía a diferentes horarios, tiempos, pero cuando acababa el horario del almuerzo, de desayunar, bajaba al comedor estudiantil y se sentaba con los maestros, con los compañeros, con los alumnos a desayunar. Entonces, es una historia que se va pasando de generación en generación, ¿sale? Y eso también se ha visto en otras formas de organización, como por ejemplo en el Vaticano, con el actual Papa Francisco, el Papa Francisco, sí, el argentino, donde mencionan que, bueno, históricamente sabemos, bueno, para empezar, hago ejemplo, menciono esto, no con el afán de hablar de la cuestión religiosa, sino poder el ejemplo que en este caso la Iglesia Católica hacía, ¿no? Como desarrollo organizacional, no para hablar de religión, de temas religiosos en el sector académico público de la universidad, ¿no? Pero ¿qué es lo que hacía el Papa? Sabemos que históricamente el Papa pues, es pues, una de las figuras más emblemáticas con más poder a nivel mundial. Su papado o su administración es vitalicia hasta que renuncie como Benedicto XVI, y creo que tiene un puesto honorífico de papa emérito, pero él renunció. El resto de los papas, hasta que muere un papa, pues
se convocan elecciones para otro. En el caso de, casualmente, Benedicto, que renunció, entró Francisco, el papa argentino, el actual papa, e históricamente los papas que hacían, pues unas personas con mucho poder, con mucha opulencia, con mucha elegancia, cadenas, colijes de oro, el papamóvil, intocables, imposibles acercarse a ellos, etcétera, etcétera, ¿no? Como los vemos en las películas. Pues, ¿qué es lo que hizo el Papa Francisco? Pues, hacía una de las mismas prácticas que el fundador del TEC de Monterrey, uno de los fundadores, bajaba al comedor, en este caso el Vaticano, y con el resto de los trabajadores que formaban parte de la iglesia, después desayunaba o tomabas el almuerzo. Y de hecho, ahí en los buscadores, si lo googlean, lo van a ver, hay fotografías del Papa desayunando en el comedor del Vaticano. Se quitó los colguijes, las cadenas, todas esas cosas opulentas que tenía. Incluso estando se sube al metro, tiene, como es latinoamericano, pues ya conocemos cómo somos los latinoamericanos, pues tiene es más, tiene un trato más cálido, es más abierto, versus el otro papa que es alemán, no decimos era porque está vivo, está vivo, ahí les debo el dato. Pero es alemán, es muy reseco, muy cerrado, su carácter, su cultura, eso no se puede criticar, es algo cultural, no es objeto de crítica, sino estamos hablando de la forma como era Benedicto, pero cómo es Francisco más abierto, recibe a los futbolistas, recibe a los actores, figuras públicas, etcétera, etcétera. Entonces eso hace que sea más abierto, traten de tener un mejor trato, una mejor relación, y eso ha abierto las puertas a que el Vaticano, la Iglesia Católica, pues esté más abierta y quite esos estándares, esos prejuicios de que era una persona intocable. Sigue teniendo el mismo poder, y yo creo que hasta más, no sé, pero es más abierto, es más recíproco, te escucha, hay actores, figuras públicas que van y se acercan con él, los atiende, y pues si es por estrategia o si es que realmente es su naturaleza que yo le doy esto segundo, pues a mí me convence, digo, de manera personal, pero repito, no estamos hablando de temas religiosos, sino la forma en cómo, pero es una de las figuras más importantes y con más poder a nivel mundial, entonces, pues jala a la gente. Además de que pues sabemos que actualmente por la Iglesia Católica pues ha atravesado por muchos conflictos, ¿no? Ha sido abierto, ya reconocido por el matrimonio igualitario, cuestiones que eran temas incuestionables, intocables en la Iglesia, pues ahora ya ha sido más abierto, pero vuelvo a repetir, los tiempos han cambiado. O te adaptas o te mueres, ¿no? Y creo que fue de las primeras diapositivas que vimos en esta unidad, en este tema. Entonces, otras maneras, los rituales son consecuencias repetitivas de las actividades que expresan y refuerzan los valores centrales en la organización. Existen diferentes tipos de rituales dependiendo de qué, de los modelos organizacionales. No es lo mismo un ritual que se lleva a cabo un equipo de fútbol americano. Están los miembros, son trabajadores, son millonarios esos güeyes, ¿no? Y como los novatos, los que debutan, o los futbolistas, fútbol soccer o fútbol americano, ¿sale? Las famosas novatadas que brincan al primer equipo de las fuerzas básicas y que los debutan, pues cómo es el ritual entre ellos, ¿sale? Sus costumbres, su cultura, cómo se desarrollan su día a día. Los militares tienen otro esquema, otra forma, ¿sale? De cómo comportarse, y va a ser muy diferente a los académicos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces son estas formas repetitivas donde expresas tu día a día, ¿sale? Símbolos materiales, otro ejemplo. Estos personajes salen imposible de no conocerlos aquí en Sinaloa, aquí en Culiacán. Los famosos copelianos, cualquier trabajador, cualquier sinaloense, cualquier cuilichi, conocemos a los camaradas de la COPE, es inconfundible, ¿no? Su uniforme. O los del CAT, que yo por mucho tiempo, cuando recién empezó, pues yo no sabía, oye, ¿por qué andan tantas personas, tanto chicas o muchachos, con pantalón negro y blusa color azul? ¿Sale? Blusa o playera tipo polo, color azul, así como azul fuerte, ¿no? Y me decían, es el CAT de Coppel, ¿no? Entonces, pues son inconfundibles, ¿no? Los símbolos materiales o el uniforme son de las características que te van a identificar con una organización. Mobiliario, que nosotros en la universidad, todos los muebles son que mueble Loredo, y es clásico, ¿no? Son muebles resistentes, son buena calidad, son duraderos. Entonces, algo que te distingue también, pues eso puede ser eso, ¿no? El uso de mobiliarios muy propios. Los automóviles, incluso hasta que aquí le podemos poner en este ejemplo que ponemos la musiquita, la famosa musiquita del agua Miller o el agua Modelo, ¿sale?
Es característico, nomás la escuchas en la calle y ya sabes que es una empresa en particular, ¿sale? Entonces son otras maneras de cómo transmitir que la cultura de la organización o de la organización hacia los demás miembros o hacia, en general hacia el mercado, ¿sale? El lenguaje, pues aquí lo mencionamos los militares de una manera muy particular, muy característica, no va a ser la misma. Imagínate en el campo de batalla, pues imposible que whatsappes, que mandes correos, incluso pues ni se van a poder hablar. ¿Por qué? Porque cuando están en conflicto, pues imposible que escuchen. Entonces hacen señas, mímicas, y ellos se comunican de esa manera, pues para poder lograr su objetivo, ¿sale? Que es conquistar un puente, defenderse del enemigo, etcétera, etcétera. Aquí ponemos igual literal, copia y pego del libro, ¿sale? ¿Qué nos dice el autor? La unión de dos o tres más culturas. Cuando las culturas chocan, dice, Banamex, Inverlat, que es Scotiabank, y Comermex en México, como en muchos otros países, se han producido diversas fusiones o adquisiciones. Citaré el caso de la triangulación existente entre Inverlat, Comermex y Banamex, estos tres bancos de nuestro país. Banamex, una institución bancaria con más de 100 años de servicio, pues todos lo conocemos, ¿no? Fuertemente posicionada, considerada durante muchos años el principal banco en México. Su anterior accionista minoritario dejó de serlo al decretarse la nacionalización de la banca. Estamos hablando de muchos años, ¿no? Atrás. A raíz de ello, dichas acciones adquirió la titularidad en acciones de un banco de posterior creación denominado Inverlat, ya no existe, ¿no? Que antes superaba con nombre o razón social de Multibanco Comermex. En este caso, la cultura dominante fue la de Banamex, con amplia experiencia en el ramo. Como era lógico suponer, el anterior accionista minoritario de Banamex transfirió a su nuevo banco a su personal de mayor confianza, impregnando de valores de a la naciente cultura de Inverlat. Hay dos funciones. En el caso de Comermex, sus ex empleados también luchan por imponer su cultura en Inverlat, pero mezclada con otros valores que lo transmitieron los anteriores integrantes de Banamex. El caso se torna más interesante aún cuando en fecha reciente Inverlat se integra al grupo de Scotiabank, proveniente de Canadá, impregnados de dos culturas diferentes, de dos países cuyo denominador común que tienes el Tratado de Libre Comercio con América del Norte. Entonces Banamex en años pasados se integró con Citibank, luego entonces se reinicia el proceso de culturización. Interesante, ¿no? Menciona aquí el autor. Cuestiones similares se presentan cuando se fusionan dos organizaciones, como el caso de PepsiCo, la querida Mesa. Todo el mundo conocemos a Mesa, que es una empresa de galletas mexicana. En este caso, aún no se ha impuesto una cultura dominante en estas últimas dos. Pero es indudable que este proceso de fusión de dos culturas es un asunto delicado que requiere todo el apoyo de un consultor de DEO o un despacho, ¿sale? De desarrollo nacional, para que esta etapa de transición sea lo menos implicada, angustiante y desgastante, ¿sale? Incluso cuando son países que no comparten muchas culturas todavía, a pesar de ser América del Norte, entre Estados Unidos y México compartimos más cuestiones, sobre todo con los estados fronterizos, ¿no? Con ciudades, San Diego, Phoenix, California, Texas, pero ya te vas más al centro, al sur, Nueva York, Filadelfia, pues olvídate, ¿no? Ya están casi pegados con Canadá, o te vas a Canadá, pues está muy, muy disparejo ya la situación, no hay muchas culturas, que compartan muchas características culturales entre ya, sobre todo sus vecinos hacia el norte con Canadá, o propiamente los estados de Canadá, ¿sale? Sin embargo, pues, compartimos algo en común, ¿sale? Todo va a ser más complicado si se llega a llevar a cabo de culturalización, pero con países europeos, ¿no? Entonces, para ello es importante el análisis del comportamiento organizacional, sobre todo cuando llegan este tipo de choques culturales, ¿sale? Y para el estudio del comportamiento organizacional se basa en el desempeño del comportamiento individual y en el desempeño del comportamiento grupal, ¿sale? Entonces, el CO, no monóxido de carbono, el CO, el comportamiento organizacional, se ocupa del estudio de lo que la gente hace en una organización y la forma en cómo este comportamiento afecta el desempeño de la misma. Entonces, para su estudio se analiza el impacto a nivel individual, o sea, lo que hace Mora, lo que hace el doctor Giovanni, lo que hace la doctora Liliana, lo que hace el doctor Luis, el doctor Rosalío, el doctor Maribel, etcétera, 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 más
lo que hacemos en conjunto la Academia de Farmacia, la Academia de Biotecnología Genómica, la Academia de Ingeniería Química, para analizar el impacto de todas estas que grupo académico, el núcleo académico básico maestros, como organización que se llama FCQB. Y el impacto, el aporte del FCQB a la universidad, etcétera, 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 ¿sale? Obviamente, en función del apoyo institucional que tengas, va a ser o más fácil o más difícil alcanzar los objetivos planteados. Entonces, se parte de una pregunta. ¿Es multidisciplinaria el análisis del SEO? Por supuesto, entre psicología, sociología, psicología social, antropología, ciencias políticas, recursos humanos, administración, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo de los principales objetivos del comportamiento organizacional? Explicar, predecir e influir. ¿Por qué es importante que los gerentes, los jefes departamentales, mandos medios, secretarios académicos como el doctor Giovanni, los directivos como el doctor Uciel, los altos mandos de la universidad tengan la capacidad de explicar, predecir e influir? Porque con estos tres conceptos tienen que saber explicarnos a nosotros los subordinados qué es lo que queremos hacer, darnos a transmitir los objetivos de la manera más clara y más simple posible, ¿sale? Para no, es que yo pensé, es que yo entendí, es que yo supuse, y el yo pensé, yo entendí, yo supuse, agarrar que caminos diferentes, y se va, o se puede perder el objetivo planteado. Entonces, tienen que tener la capacidad de explicar muy puntual, fácil, claro y simple, lo más simple posible. Predecir qué me van a hacer, qué me van a hacer mis empleados, ya conocer a cada uno de los empleados o colaboradores para ver de qué manera esos resultados o ese actuar van a influir positivamente en la organización, ¿sabes? Obviamente ellos como directivos la capacidad que tengan para influir en las decisiones en el día a día de los demás colaboradores, en este caso nosotros los operativos. Son características que tiene que tener todo jefe departamental, todo mando medio, no diga los altos mandos o ya los directivos, ¿no? De primer nivel. Por supuesto, tienen que tener capacidad de explicar, predecir. Imagínense que el presidente de la República no tenga la capacidad de explicar, predecir, influir. Pues vamos donde vamos al hoyo, ¿no? Es importante que una persona tan importante en un país como un presidente, un gobernador, un secretario federal, pues obviamente tiene que tener la habilidad de esto hacia sus subordinados, hacia su grupo de trabajo. ¿Por qué? Porque hay aspectos a entender el comportamiento organizacional, lo visible, lo que podemos observar todos, y lo interno. Lo visible que es estrategias, objetivos, políticas, procedimientos, la estructura organizacional, la tecnología, la autoridad formal, esa estructura organizacional como tal, ese organigrama, una cadena de mando que se siga. Hay ciertas áreas, ciertos rubros del mercado donde está muy limitado el mando, ¿sale? Propiamente con los, ¿cómo se llama? Con los militares, ¿sale? O con esos empresas como CEPROCE o esos transportan valores, ¿sale? Pero hay otros aspectos donde no podemos observarlo, solamente los mismos trabajadores, las actitudes, las percepciones, las normas grupales, interacción informal, conflicto interpersonal, intergrupales, la solución de los conflictos, cómo lo llevan a cabo. Entonces todo es interno y muchas veces, como dice el dicho, los trapitos sucios se lavan en casa. ¿Qué quiere decir? Que todos esos problemitas que lleguen a salir se tienen que atender adentro. No tienen que, o en la medida de lo posible, no hacerlo visible. ¿Por qué? Porque allá afuera el competidor está esperando que te equivoques para apoderarse una rebanada más grande del pastel, ¿sale? En el mercado. Entonces, los principales enfoques del comportamiento organizacional, ¿cuáles son? Análisis de comportamiento individual. Y se basa en las condiciones psicológicas que están influenciadas por actitudes, percepción, personalidad, aprendizaje y motivación de cada uno de los trabajadores. Estamos dando un comportamiento individual, ¿sale? Las actitudes, el día a día, cómo lo desarrollamos. Importante conocer a nuestros compañeros, a nuestros subordinados, a nuestros jefes inmediatos o mandos medios, por supuesto, porque desafortunadamente la OCDE, la Organización para Cooperación y Desarrollo Económico, dice que México es de los principales países con un alto
burnout, ¿sale? Un estrés laboral muy alto, ¿sale? Somos de los países miembros de que más horas trabajamos al año, ¿sale? México es un país trabajador, la gente, nosotros trabajadores, los mexicanos somos un pueblo luchón, trabajador, desde nuestras trincheras, en nuestras áreas del conocimiento, en nuestro sector, en el mercado, ¿sale? Es un pueblo trabajador. Y eso, pues desafortunadamente, para bien o para mal, pues que nos atiborramos, nos llenamos o estamos hasta que estamos sobrepasados. Y esto, pues obviamente va a tener consecuencias no solamente en el ámbito laboral, en el desempeño laboral, sino también nos va a repercutir nuestra salud mental, ¿sale? Nuestra relación de pareja, nuestra relación con hijos, con nuestros hermanos, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo tener esa capacidad los mexicanos, los japoneses, ¿sale? Los chinos, ¿sale? Taiwaneses, los iraníes están muy fuertes también en este burnout. Salgo de la oficina, salgo del cubículo, salgo de la academia, del laboratorio y me voy a la casa y tranquilo. Pues por supuesto que no. Si de hecho yo ahorita les estoy grabando el video porque literal estoy a tope, estoy a tope. Tengo unas cosas que hacer, se me cierra la plataforma ya en 3 días y estamos a tope. Y preferí grabarles literal. Mora Palazuelos prefirió grabarles ahorita que tengo un campito, ya no alcanzo a hacer nada, ¿sale? De lo que tengo que hacer aquí ahorita en el cubículo, pero esta hora, estos 40 minutos, los alcanzo a grabar para irme y llegar, comer y seguir y no desconectarme en la casa para seguir trabajando. Y así como Mora, somos casi 130 millones de mexicanos y ya lo hemos abordado en clase. Está pasando esto con Mora, con López, con Insunza, con Hernández, etcétera, etcétera. Así están más de algunos de ustedes, ya lo hemos platicado, ¿no? Que van en la mañana al trabajo, van en la tarde a la escuela y llegan tarde noche a su casa o van en la tarde a la escuela, todavía en la noche están trabajando y llegan a las 12, 1, 2 de la mañana a su casa. Entonces, no somos los únicos, no somos los primeros, no vamos a ser los últimos y esto es el día a día. Entonces, ¿cómo hacerle frente a este día a día durante sus 18, 19 años de edad hasta sus 65, 70 años de edad? ¿Cuántos años van a estar así? 40, 50 años, es cansado. Entonces, esas actitudes, ese día a día de ese burnout, pues obviamente va a repercutir, ¿no? Entonces, saber cómo trabajar, cómo lidiar con esto, ¿sale? La personalidad, pues somos personas obviamente diferentes, gracias afortunadamente, ¿sale? Esa biodiversidad nos permite pues ser únicos, ¿sale? En el universo. Sin embargo, pues dentro de ello, pues en el ámbito laboral, ¿qué es lo que va a pasar? En lo colectivo, en la organización, pues tenemos diferentes tipos de compañeros, diferentes tipos de amistades, no todos van a poder ser amigos de nosotros, no nos contrataron para ser amigos, nos contrataron para una función en específica. Obviamente, durante el trayecto, el andar en una organización, vamos a desarrollar lazos de amistad, a lo mejor otros de compañerismo y otros hasta hola y adiós, a las 2, 3, 5 de la tarde, ya no te vuelvo a ver, no te vuelvo a hablar, y es válido, ¿no? Pero saber bien claramente que somos personas distintas, que tenemos personalidad única y cómo con nuestras virtudes, con nuestros defectos, pero tenemos que saber trabajar en equipo, ¿sale? Porque el trabajo es en equipo y no debe de afectar que si una persona me cae mal, que si me hizo ojitos, que si no me llevo con él, con los objetivos organizacionales, que pasa mucho, ¿no? Pasa mucho desafortunadamente. La percepción, cómo vemos las cosas, cómo le estamos viendo día a día, porque esa percepción va de la mano directamente con quién, con lo que yo creo, con lo que yo supuse, con lo que yo hice, y va a afectar o para bien o negativamente a los objetivos organizacionales, ¿sabes? Entonces, importante, importante, y lo dijimos arriba, ¿no? La capacidad de explicar, predecir, influir. Explica de manera clara, precisa, concisa, sencillito. Los mandos medios y los altos mandos tienen que tener esa capacidad de explicar. Si no, si ellos mismos no entienden, imagínense cómo van a transmitir el conocimiento. Pues, y nada, ¿qué es lo que va a pasar? Que nosotros como trabajadores, como operativos, pues yo creí, es que yo pensé, yo entendí, y cada quien, uno agarra para el tato, otro agarra para el norte, otro agarra para el sur, otro, ¿sí me explico? Y ahí anda, pues ahí el coordinador, el jefe departamental, ahí agarrando las piezas, uniendo rompecabezas, y que pasa mucho, ¿no? Pasa mucho. Entonces, importante trabajar en la percepción,
¿sale? Y eso va de la mano con todos nosotros. ¿Cómo me perciben a mí como trabajador? ¿Cómo me perciben a mí mi esposa? Como pareja, como papá, como esposo, ¿sale? Mis hijos. ¿Qué imagen le doy a mis hijos? ¿Qué imagen le doy ante ustedes como alumnos? ¿Qué imagen ustedes brindan, proporcionan como alumnos? Etcétera, 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 ¿sale? El aprendizaje. Sabemos que el conocimiento definitivamente no entra por ósmosis, entonces olvídense de esto porque no vamos a aprender así. Nunca es tarde para aprender, definitivamente, y lo entendió a la perfección este personaje. A lo mejor ustedes estaban chicos, están polluelos, a lo mejor no les tocó verla competir, pero ella es Ana Gabriela Guevara. Ella es titular de la CONADE actualmente, ahorita con AMLO, y fue de las mejores, o el primer, ranqueada en primer lugar durante 3, 4 años en los diferentes mundiales, competencias, y la carrera más importante de su vida, que era la final, creo que era de los 400 metros, la perdió. Quedó en segundo lugar. Quedó en segundo lugar. ¿Y quién le ganó? La que venía, creo, abajo de ella. La que venía bajito de ella siempre, en segundo lugar, 3, a lo mejor era estrategia, era una americana, de color, creo que era una muchacha más chaparrita que ella, americana, ¿no? Pero de color, morenita. A lo mejor era estrategia del equipo americano, perfil bajo. No muestres todo tu poderío, vamos a estar estudiando aquí en ella. Y la carrera más importante y la que no debía de perder, no debía darse el lujo de perder, ¡pum! A lo mejor fue estrategia y la americana, ¡pum! Le metió todo y ¡pum! Creo que fue los 400 metros, se la llevó. Se la llevó y finalmente pues la perdió, quedó en segundo lugar, una gran atleta, una gran competidora, pero perdió. Perdió la carrera más importante, ¿no? Entonces, hay que aprender. Y ya es estrategia de cada empresario, de cada académico, de cada maestro, de cada político, cómo navegar, cómo actuar. Algunos lo hacen de manera, ay, que no me vean, perfil bajo, sin alborotar la vitachiera, como dicen, y cuando menos se lo esperen, ¡pum!, meto un gancho al hígado. Hay otros que son agresivos, que yo las puedo, yo tengo, yo esto, y ay, güey, y eso es la imagen que dan, esa es la percepción que están dando al público. Hay otros que, como les digo, prefieren manejar un perfil bajo, estar observando, tratar hasta cierto punto de estar pasar desapercibidos, pero nada, están observando bien la competencia, el competidor, al consumidor, y en la primera oportunidad, ¡pum!, se meten. Y eso de meterse es, me apoderé de un contrato, me apoderé de una empresa estratégica, etcétera, 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 ¿sale? La motivación es cómo vamos día a día trabajando. Hasta aquí lo paro, chicos, porque me tengo que cerrar, va a tardar en convertirse esto y tengo que ir por los niños a la guardería, ¿no? El kinder. Entonces, les mando el video ahorita, una disculpa, estudienlo y nos vemos más tarde, ¿sale? Cuídense, un abrazo, saludos, saludos.